La tablilla guardaba dentro de una cesta sellada. Un nombre había sido raspado y escrito 2 veces. Ahora una madre pierde la ración de su hijo, quien convirtió la enseñanza de signos en un contrato de obediencia. La casa de instrucción respondía ante el maestro escriba. Allí iba a verse otra cosa, que los niños no entraban para aprender, sino para quedar separados antes de entender siquiera el peso de su propio nombre, que la copia, el sello y la corrección no formaban obediencia en el pecho, sino en la mano que repetía por hambre, y que, entre cuentas de cebada y aceite, el barro guardaba una cláusula más fría, el momento en que un hijo dejaba de pertenecer a su patio y empezaba a contarse como tiempo útil del templo. El niño sostuvo la cesta con ambas manos mientras esperaba junto a la puerta interior. El barro del sello todavía conservaba la huella del cilindro, una hilera de figuras pequeñas, hombres delante de una mesa, haces de junco, un recinto cerrado. No entendía todos los signos, pero ya había aprendido lo bastante para saber cuándo un objeto no debía ser abierto por ojos como los suyos. Precisamente por eso lo habían mandado a traerla. En el patio exterior, una mujer discutía con el repartidor de raciones. No alzaba demasiado la voz. En aquellos lugares, la gente aprendía temprano que la necesidad debía hablar bajo. El repartidor tenía en la mano una tablilla estrecha y recorría una línea con la uña húmeda. Negaba una y otra vez. La mujer insistía en un nombre. El suyo no era un patio noble ni un gran taller. Era una casa de barro crudo, una estera, una lámpara pobre, un padre que volvía con polvo de ladrillo en las piernas. El niño reconoció la voz de la mujer antes de volver la cabeza por completo. Era su madre. No la llamó. Dentro de la casa de instrucción, llamar a la sangre era un error. Allí se esperaba inmóvil, con la caña preparada, la espalda recta y los ojos bajos, como si el cuerpo entero ya hubiese sido inscrito. El maestro escriba repetía que la falta no comenzaba en el signo mal trazado, sino en olvidar el lugar, y el lugar lo decidía la línea. La orden llegó desde el fondo del cuarto. Acércala. El niño avanzó entre cestas apiladas, tablillas secándose sobre estantes de caña y pequeños cuencos de barro con agua turbia para alisar superficies. El aire olía a arcilla húmeda, aceite viejo y fibras de junco. El maestro escriba no era un hombre de movimientos bruscos. Esa serenidad lo hacía más difícil de resistir. Tomó la cesta, miró el sello, comprobó la cuerda y antes de romper el barro con el pulgar, observó al niño como se observa una herramienta cuyo filo todavía no ha sido probado del todo. Mira, dijo. La cuerda cedió. La tapa se abrió. Dentro había una tablilla ancha, todavía intacta en sus bordes, con columnas de nombres, marcas de edad y raciones medidas con precisión seca. No era una tablilla de himnos ni de fórmulas de copia. Era una lista. El niño reconoció algunos signos antes de que el miedo le enseñara a leer más deprisa. Hijos de cargadores, hijos de molineras, hijos de obreros del canal, muchachos del taller de lino, pequeños asignados por grupos. No estaba viendo alumnos, estaba viendo cuerpos ordenados. Entonces encontró su nombre. Estaba en la mitad inferior, donde las raciones eran menores y las marcas de edad todavía hablaban de huesos delgados. A un lado figuraba la porción de cebada que debía recibir su casa, al otro una señal de adscripción a la casa de instrucción. Eso no lo sorprendió. Ya lo sabía. Lo que lo obligó a respirar más hondo fue la raspadura. Un nombre anterior había sido quitado de su línea, no borrado del todo, raspado, alisado, vencido a la fuerza, como si el barro se hubiese resistido. Encima de esa cicatriz, el suyo había sido escrito después, con mano más firme, y al final de la línea había una marca que no correspondía al grupo de los aprendices puros de copia. Era un signo breve, inclinado, seco. El niño lo había visto antes, pero nunca junto a su nombre. El maestro escriba dejó que lo mirara. ¿Sabes qué significa?, preguntó. El niño no respondió. Había aprendido otra lección antes que muchas otras. A veces el silencio conserva media ración. Desde afuera llegó de nuevo la voz de su madre, más baja ahora, más gastada. El repartidor no discutía. Repetía. Cuando un hombre repite una fórmula, ya no habla por sí mismo, habla por la tablilla. El maestro escriba pasó la uña sobre la marca final y sonrió apenas, no con benevolencia, sino con la paciencia de quien corrige una cuenta. La instrucción, dijo, no es un regalo, es una entrada. El niño miró otra vez la lista. Más abajo había nombres conocidos del patio vecino. Uno de ellos llevaba un signo de molino. Otro, uno de canal, otro, uno que él no supo leer, aunque vio que la ración junto a ese nombre había sido aumentada. Aquello no era una casa de aprendizaje, era una puerta de reparto. Entonces entendió lo que en su casa nadie había querido decir en voz alta. Su padre había celebrado el llamado. Su madre había guardado una porción extra de aceite. Habían creído que los signos lo sacarían del barro común, pero en la ciudad templo el barro no desaparecía, cambiaba de uso. A veces era ladrillo,
a veces tablilla, a veces una orden. Hay verdades que no entran como un golpe, entran como una cuenta exacta. El maestro escriba giró la tablilla hacia la luz de la puerta. El signo final quedó más nítido. Ya no había duda. No lo señalaba solo como aprendiz de escriba, lo registraba como cuerpo mixto. Mano de copia cuando fuese necesario, mano de carga cuando fuese ordenado. Afuera su madre dejó de insistir. Adentro, el maestro escriba ya tenía otra tablilla en la mano. La dejó junto a la primera, más seca, más delgada, y habló con la misma calma con que se corrige una suma. Ahora vas a ver por qué algunos niños empiezan aquí y acaban junto al canal. La segunda tablilla estaba más seca, más delgada y mucho más cruel. El niño la miró antes de que el maestro escriba terminara de soltarla sobre la mesa y entendió de inmediato lo que había querido decir. No era una lista de ingreso, era una lista de traslado. Los nombres que aparecían allí no pertenecían ya a la casa de instrucción, aunque varios habían comenzado en sus bancos de caña. Junto a cada uno, una corrección breve había desplazado su destino. Taller, molino, canal. No había ceremonia en el cambio, no había explicación, solo una línea nueva, una ración reajustada y un sello que convertía la pérdida en orden. El maestro escriba dejó que el silencio trabajara. Mira bien, dijo, los signos no engañan. Los hombres creen que engañan porque los miran tarde. El niño recorrió las columnas con el pulso endurecido. Reconoció un nombre antes que los demás, un muchacho mayor que él, de hombros estrechos, rápido para copiar y lento para hablar. Había pasado semanas enteras en el banco del fondo, trazando listas de grano con una precisión que el maestro escriba premiaba con media medida extra de aceite para su casa. Ahora, junto a su nombre, el signo de copia había sido reemplazado por el del canal. La ración había subido apenas. El destino, en cambio, había caído como una piedra. Copiaba mejor que otros, murmuró el niño, olvidando por un instante que no debía ofrecer pensamientos sin permiso. El maestro escriba no se irritó, volvió eso aún peor. Por eso pudo irse sin causar desorden. La mano que aprende a obedecer bajo techo obedece mejor al sol. El niño bajó la vista. Sobre la tablilla las líneas seguían quietas. Ese era el veneno del archivo. No necesitaba alzar la voz para ordenar una pérdida. La casa de instrucción no estaba fuera del sistema. Era su umbral más temprano. Allí no apartaban a los capaces de los torpes. Apartaban a los útiles del resto y luego afinaban esa utilidad hasta volver la costumbre. El maestro escriba señaló la marca al final de su línea en la primera tablilla. ¿Sabes por qué está ahí? El niño negó. Porque todavía no ha sido cerrado. No entendió. El hombre tomó una caña y sobre un trozo de barro fresco trazó 3 signos simples. El de la casa de instrucción, el de servicio y el de canal. Los dejó en fila sin separar uno del otro. Un niño entra aquí, dijo con la serenidad de quien enumera medidas de cebada. Aprende a sentarse, a callar, a repetir, a sostener la caña sin temblor. Si responde bien, puede quedarse entre tablillas. Si el templo lo necesita en otra parte, se le envía. El error de las familias es creer que la primera línea decide la última. Las palabras no sonaron como amenaza, sonaron como costumbre. Por eso penetraron más. Desde el patio exterior llegó el arrastre de unas sandalias. El repartidor se iba. La madre del niño ya no insistía. Había entendido lo único que podía entenderse en recintos gobernados por cuentas. No se discute con la mano que sostiene barro sellado. La derrota no estaba en su voz, sino en la tablilla estrecha que él llevaba bajo el brazo. El niño volvió a mirar el nombre del muchacho enviado al canal. A un lado, casi escondida entre correcciones menores, aparecía una fórmula, según necesidad. Nada más. Ningún motivo, ningún testigo, ninguna deuda explicada. Solo la necesidad. Ese nombre frío con el que los recintos grandes se alimentan de los pequeños. ¿Necesidad de quién?, preguntó. El maestro escriba levantó la vista por primera vez con verdadero interés. Esa pregunta, dijo, no se enseña aquí. Luego tomó la tablilla de traslados y la acercó un poco más al borde de la mesa, como quien concede una gracia mínima. El niño vio entonces algo peor que el traslado mismo. Algunos nombres no estaban movidos una sola vez. Habían pasado por 2 funciones en pocos meses. Copia, taller, canal, molino, carga. No estaban siendo formados, estaban siendo almacenados para su uso. El pulso le golpeó las muñecas. Recordó la alegría torpe de su padre cuando fue llamado a la casa de instrucción. Recordó a su madre lavándole las manos antes del primer día, como si el barro de casa pudiera desprenderse para tocar otro barro menos humilde. Ambos habían creído que el aprendizaje lo apartaba del trabajo más duro. Ahora veía la verdad, no lo apartaba. Lo medía, lo volvía legible, y todo lo que se vuelve legible en manos del templo termina siendo movible. La obediencia no era una virtud, era una forma de transporte. El maestro escriba tomó entonces una pequeña tablilla auxiliar, más angosta,
con muescas de recuento en el borde. Hoy copiarás nombres, dijo, no para aprenderlos, para aprender que un nombre cabe en una columna antes de caber en una boca. El niño recibió la tablilla con dedos fríos. Se sentó donde le indicaron. A su alrededor, otros aprendices seguían trazando signos elementales, ajenos todavía al cuarto más profundo del sistema. El suyo ya se había abierto. Copió un nombre, luego otro más. En cada uno sintió algo parecido a la traición, aunque no supo decir contra quién. Contra los niños anotados, contra sus madres, contra la mano propia que obedecía porque la ración de su casa dependía de esa obediencia. Cada signo entraba en el barro con la docilidad que el maestro escriba exigía. Cada signo dejaba detrás una pregunta que no podía pronunciar. Al terminar la hilera, levantó la tablilla para entregarla. En ese momento vio, al otro extremo de la mesa, una cesta menor recién traída desde el interior del archivo. Estaba sellada con un cilindro distinto, más fino, más austero. No pertenecía a la casa de instrucción, pertenecía a la casa interior. El maestro escriba notó su mirada y dejó la mano sobre la tapa. Mañana verás qué mano corrige de verdad los nombres. Al amanecer, la cesta seguía sobre la mesa del fondo. No la habían movido durante la noche. El sello de la casa interior permanecía intacto, hundido en el barro seco con una nitidez cruel, como si nadie pudiera tocarlo sin dejar prueba. El niño entró antes que los otros aprendices y la vio allí, esperándolo no como un regalo, sino como una advertencia. Había dormido poco, no por miedo al castigo, sino por una comprensión más pesada. Existía una mano por encima del maestro escriba, una mano que no enseñaba signos y, sin embargo, decidía el destino de quienes los aprendían. El hombre del aula corregía trazos, alguien más corregía vidas. El maestro escriba llegó sin prisa, acompañado por un ayudante mayor que cargaba una bandeja de barro fresco. No abrió la cesta de inmediato. También esa espera formaba parte de la lección. En la casa de instrucción, una verdad no entraba cuando uno la deseaba, sino cuando la autoridad decidía dónde debía caer. Los demás niños se sentaron en sus bancos. Cada uno recibió su porción de arcilla y su caña cortada. Nadie habló. El roce de las puntas sobre el barro comenzó a llenar el cuarto con un sonido seco y continuo, casi manso. El niño conocía ya esa música. Hasta el día anterior le había parecido el sonido del ascenso. Esa mañana entendió que era otra cosa, el ruido de muchas manos aprendiendo a no resistirse. El maestro escriba pasó entre ellos observando posturas, corrigiendo muñecas, enderezando espaldas con la punta de una vara delgada. No buscaba belleza, buscaba uniformidad. Cuando llegó ante el niño, dejó una tablilla de ejercicios y señaló la primera fila. Copia. No eran nombres de reyes ni cuentas solemnes de templo. Eran signos simples repetidos hasta el cansancio. Cebada, aceite, lino, puerta, canal, ración, entrega, falta. El niño había copiado algunos antes, pero ahora los vio de otro modo. No formaban un saber amplio, formaban una jaula estrecha. Las primeras palabras que el sistema entregaba a sus hijos no servían para comprender el mundo, sino para ocupar un lugar útil dentro de él. Trazó el primer signo. Otra vez, dijo el maestro escriba. Lo repitió, otra vez. El signo volvió a nacer sobre el barro, idéntico al anterior hasta donde su mano lo permitía. El niño siguió. La caña hundía su punta, giraba, salía, hundía, giraba, salía. A la 10ª repetición ya no pensaba en el significado, solo en la forma correcta. A la 20ª, ni siquiera en eso, solo en no errar. Entonces entendió lo esencial. Repetido así, el signo se vaciaba. La mano aprendía primero. La mente llegaba después, cuando obedecer ya era más fácil que pensar. Un muchacho del banco vecino vaciló en el signo de entrega. La punta de la caña quedó demasiado abierta y el trazo final se torció. El maestro escriba lo vio desde lejos. No levantó la voz. Se acercó, tomó la tablilla, la sostuvo a la altura del rostro del aprendiz y le preguntó con serenidad: ¿qué has torcido? El muchacho no respondió. No has torcido un signo, has torcido una cuenta. Y cuando una cuenta se tuerce, una puerta se abre donde no debe, o una ración no llega, o un taller espera lo que nunca entrará. Dejó la tablilla sobre la mesa y trazó él mismo el signo correcto con una precisión que parecía humillación hecha barro. Media porción menos al mediodía. Nadie se volvió a mirarlo. El niño siguió copiando y sintió vergüenza de la docilidad de sus dedos, pero no dejó de obedecer. Afuera, en algún lugar del patio exterior, su madre esperaría la ración completa como quien espera una pequeña victoria. Allí estaba la lección verdadera, hacer que la falta de otro pesara también sobre el propio estómago. En las ciudades de barro, hasta el amor termina dependiendo de una medida. El maestro escriba volvió entonces a la mesa del fondo. Todos los ojos permanecieron bajos, pero el niño encontró el modo de mirar sin parecer que miraba. Vio como el hombre rompía el sello de la casa interior con una presión breve del pulgar. Levantó la tapa de la cesta y extrajo una tablilla pequeña, más estrecha que las de los ejercicios, cubierta de signos densos y apretados. No era una lista común. Tenía anotaciones marginales,
correcciones hechas en tiempos distintos, y en el borde superior una marca de validación que ningún aprendiz estaba autorizado a copiar. El maestro escriba la leyó en silencio. Su rostro no cambió. Eso hizo que el niño sintiera más miedo. Luego llamó al ayudante mayor y le mostró 2 líneas. El ayudante asintió, tomó una tablilla en blanco y comenzó a preparar una copia. El niño forzó la vista. No podía leer todo desde su banco, pero alcanzó a distinguir palabras sueltas, separadas como piedras en un cauce: edad, conducta, mano firme, apto, reserva, reserva. El signo quedó clavado en él. No decía estudiante, no decía promesa, no decía hijo, decía reserva, algo guardado para ser usado cuando hiciera falta. El maestro escriba enseñaba a escribir. La casa interior enseñaba para qué servía haber aprendido. La mañana siguió bajo el roce de las cañas. Cebada, aceite, lino, puerta, canal, ración, entrega, falta, una y otra vez. El niño sintió que cada palabra lo alejaba un poco más de su casa y lo acercaba a una forma de silencio que aún no sabía romper. Cuando llegó el mediodía, los recipientes de comida fueron distribuidos. El muchacho castigado recibió menos. No protestó. Bajó la cabeza y comió despacio, como si su hambre también debiera permanecer en regla. El niño iba a tomar su porción cuando vio entrar al ayudante del archivo con una tablilla reciente, todavía húmeda en los bordes. La entregó al maestro escriba. El hombre la leyó, buscó una línea en la lista de aprendices y se detuvo exactamente sobre el nombre del niño. Después dijo, con la misma calma con que otros anuncian el tiempo de riego: esta tarde aprenderás a sellar. Entonces entenderás por qué algunos niños no vuelven a dormir en su patio. Esa misma tarde los separaron del banco de copia. No fue un traslado solemne. Nadie anunció su nombre ante los otros aprendices. El maestro escriba solo hizo una seña breve con 2 dedos, y el niño entendió que debía seguir al ayudante hacia la mesa del fondo, donde se guardaban los cilindros de sello envueltos en lino aceitado. Allí, lejos de la hilera de cañas y tablillas de ejercicio, el aire olía distinto, menos a barro recién abierto y más a cuerda seca, cestas cerradas y aceite de lámpara. El niño recordó las palabras del maestro escriba sin necesidad de oírlas otra vez. Algunos niños no volvían a dormir en su patio después de aprender a sellar. Aquel rincón del cuarto no olía a honor, olía a cierre. Sobre la mesa había 3 objetos: un pequeño cuenco de agua turbia, una masa de barro fino ya alisada para recibir impresión, y un cilindro de piedra parda, perforado por el centro para pasar una cuerda. El maestro escriba lo sostuvo entre el pulgar y el índice, con el cuidado que otros reservaban para el pan. Copiar sirve para obedecer con la mano, dijo. Sellar sirve para obedecer sin dejar grietas. El niño bajó la cabeza. El hombre apoyó el cilindro sobre el barro húmedo y lo hizo rodar con una presión pareja. La escena grabada apareció completa. Figuras en fila, haces de junco, un recinto, una mesa de distribución. No era una imagen devota, era una imagen administrativa. Nadie oraba allí. Nadie pedía favor a los cielos. Todos entregaban y recibían bajo vigilancia. Un signo puede discutirse, continuó el maestro escriba. Un sello no. Cuando el barro toma esta huella, la línea queda cerrada. La cuenta deja de pertenecer a quien la escribió. El niño miró el cilindro. Entendió por qué lo guardaban envuelto y aparte. La caña trazaba una línea. El sello la cerraba. Donde la mano podía vacilar, la piedra imponía su decisión. El ayudante trajo una cesta pequeña y la dejó junto a ellos. Contenía tablillas estrechas, casi todas de raciones, medidas de cebada, aceite, lana, porciones por edad, correcciones de entrega. El maestro escriba eligió una y la puso frente al niño. Léela. La tablilla registraba nombres de muchachos y sus medidas diarias. Nada parecía extraño hasta que llegó al borde inferior. Allí había una línea añadida con barro algo más oscuro. No era un error de lectura, era una corrección hecha después. Un niño había sido retirado de una columna y agregado a otra. La ración de su casa había disminuido. La del taller receptor había aumentado en la misma medida. ¿Qué cambió?, preguntó el maestro escriba. Fue movido, dijo el niño. No. El hombre apoyó un dedo sobre la línea corregida. Fue reasignado. No uses palabras blandas para cosas duras. El archivo no mueve por capricho. Redistribuye por necesidad. El niño sintió la trampa en la palabra. Mover dejaba ver la mano. Reasignar la escondía dentro del orden. El archivo no solo contaba cuerpos, también elegía el nombre con que los arrancaba de un sitio y los fijaba en otro. El maestro escriba le entregó el cilindro. Era más pesado de lo que parecía. El niño lo sostuvo con ambas manos por temor a dejarlo caer. La superficie fría de la piedra le produjo una impresión casi vergonzosa, como si estuviera tocando algo reservado para hombres que ya habían dejado atrás la edad del patio. El maestro escriba humedeció apenas el barro de la tablilla corregida y señaló el espacio vacío junto al borde. Sella. El niño dudó apenas un aliento. Sella,
repitió el hombre. Apoyó el cilindro y lo hizo rodar como había visto. La imagen salió incompleta. Una figura quedó torcida en el extremo. El maestro escriba no lo reprendió de inmediato. Tomó la tablilla, la observó y luego la levantó para que el niño la mirara de cerca. Cuando sellas mal, dijo, no fallas tú solo, fallan todas las bocas que dependen de esta línea. Con la uña raspó la impresión defectuosa, alisó el barro con agua y volvió a entregarle la pieza. Otra vez. Esta vez el niño presionó con más firmeza. El cilindro rodó entero. La fila de figuras apareció sin quiebre. Bien, no hubo elogio en la palabra, solo confirmación. Aún así, el cuerpo del niño la recibió como alivio, y en ese alivio reconoció algo que le dio miedo. El sistema ya estaba enseñándole a agradecer la exactitud con la que lo sujetaba. Siguieron otras tablillas, raciones de aprendices, entregas de lino, registros de aceite para lámparas del aula. En todas una mano escribía y otra cerraba. El niño empezó a comprender el cuarto. La copia dejaba memoria. El sello dejaba obediencia. Al caer la luz, el ayudante trajo una pieza distinta. No era estrecha como las de ración, sino más ancha, de borde reforzado, con marcas de archivo en la parte superior. El maestro escriba la tomó con cuidado y no la puso enseguida en la mesa de práctica. La leyó primero. Sus ojos recorrieron una línea, luego otra, y por primera vez el niño percibió en él algo parecido a una cautela. «Esta no la tocarás», dijo, pero la dejó demasiado cerca. El niño alcanzó a ver una fórmula repetida en varias líneas. Conducta, adscripción, años, casa de origen y luego algo más. Una anotación lateral, apretada, casi escondida entre números de aceite. La familia responde por faltas durante el tiempo de instrucción. No entendió toda la frase. Entendió lo suficiente. La enseñanza no los había librado del taller ni del canal. Había atado a su familia con una cuerda más fina. El maestro escriba notó que había leído parte de la línea. No lo corrigió. Eso fue peor. Guardó la tablilla en la cesta mayor, la cerró con la tapa de junco y llamó al ayudante para que acercara un cilindro distinto, más pequeño, con una escena más austera. «Mañana», dijo con voz serena, «verás la tablilla completa de adscripción». Luego añadió, como si hablara de una simple cuenta de cebada, «y entenderás por qué tu madre ya no discute por una ración, sino por una deuda». A la mañana siguiente, el niño no tuvo que esperar. La tablilla completa de adscripción ya estaba extendida sobre la mesa del fondo, húmeda solo en los bordes, como si hubiese sido sacada de una cesta poco antes del alba. El maestro escriba no la cubrió ni la apartó. Esa fue la primera señal de que había decidido mostrarle algo que ya no podía desver. A un lado reposaba el cilindro pequeño de la tarde anterior. Al otro, una cesta cerrada con cuerda de junco llevaba el sello austero de la casa interior. El niño comprendió de inmediato que la deuda de su madre no había nacido en el aula. El aula solo la pronunciaba. «Acércate», dijo el maestro escriba. No había otros aprendices cerca. Los habían dejado en el patio menor, copiando signos de cebada y aceite bajo la vigilancia del ayudante. El cuarto del fondo estaba casi en silencio. Desde lejos llegaba el golpeteo de un taller, el arrastre de una puerta de madera, el rumor del reparto matinal. Allí dentro, sin embargo, todo parecía suspendido alrededor de aquella tablilla. El niño se inclinó. La superficie estaba ordenada en columnas severas. Nombre del aprendiz, casa de origen, ración asignada, conducta observada, aptitud registrada, tiempo de instrucción. No hablaba de favor ni de elección. Hablaba de permanencia, utilidad y deuda, antes incluso de que la deuda fuese pronunciada. El maestro escriba señaló una marca impresa en la parte superior. «Lee eso». El niño reconoció el signo del recinto interior, luego el de validación, luego el de confirmación de categorías. Tardó un momento en atar la secuencia completa, pero cuando lo hizo sintió un vacío seco detrás de las costillas. «No viene de esta casa», murmuró. «No», respondió el hombre. «Nunca vino de esta casa». La frase quedó entre ellos sin alzarse. El niño volvió a mirar la tablilla. Las correcciones, los traslados, las raciones alteradas. Nada nacía allí. El maestro escriba no componía el dibujo entero. Ejecutaba una decisión más honda. Entonces, cuando un nombre cambia, empezó el niño. Ya había cambiado antes de que lo vieras aquí. El maestro escriba no hablaba con orgullo ni con vergüenza. Hablaba como hablan los administradores del riego cuando el canal principal desvía su curso, sin creer que el agua deba explicarse a la tierra. Esa serenidad revelaba algo peor que la crueldad. Revelaba costumbre. Tomó la tablilla y la giró hacia la luz. En una de las columnas laterales había pequeñas muescas de corrección, hechas en tiempos distintos. Junto a algunos nombres aparecían notas breves: mano firme, repite sin demora, pregunta demasiado, apto para taller, reserva de canal. El niño leyó esa última sin querer leerla. Cada palabra era una puerta ya preparada. La casa interior no espera a que un niño crezca para pensar qué hará con él, dijo el maestro escriba. Lo registra cuando aún cabe bajo el brazo de su madre. Después solo ajusta. El niño sintió que el cuarto se estrechaba. Incluso después de ver los traslados, había guardado una esperanza mínima: copiar mejor, obedecer más,
respirar con menos ruido. Ahora supo que también eso estaba contado de antemano. El aula no era una escalera, era una mesa de clasificación. Sobre el borde inferior de la tablilla vio un grupo de líneas más apretadas, casi absorbidas por cuentas de aceite para lámparas y porciones de cebada para el personal del recinto. Allí se escondían las fórmulas más duras. El maestro escriba dejó que sus ojos descendieran hasta ellas. El niño leyó despacio. Encontró primero la casa de origen, luego la obligación de responder por faltas durante el tiempo de instrucción, luego el signo de permanencia junto a una unidad de tiempo, y al final la frase, adscrito por años según instrucción recibida. El niño dejó de oír el taller distante, dejó de oír el patio, incluso el leve crujido de la cuerda en la cesta sellada pareció apartarse. Solo quedó la frase, adscrito por años. No por falta, no por castigo, por instrucción. Aquello que su padre había celebrado como ascenso, aquello por lo que su madre había lavado sus manos la primera mañana, era el mismo acto con el que el templo le había puesto una cuerda invisible alrededor del cuello y otra alrededor de la casa. ¿Cuántos años?, preguntó, y su voz salió más baja de lo que esperaba. El maestro escriba no respondió enseguida. Pasó el dedo por varias líneas, como si la respuesta no fuera una cifra fija, sino una puerta que se abría según la utilidad de cada cuerpo. Los necesarios. Esa fue toda la medida. El niño entendió entonces que el archivo no conservaba la infancia. La convertía en tiempo útil antes de que la infancia supiera defenderse. Una tablilla podía hacer lo que ningún hombre se habría atrevido a decir en medio del patio, que un hijo dejaba de pertenecer del todo a su hogar sin haber salido todavía de él. No se gobernaba primero con látigo, se gobernaba con calendario. El maestro escriba volvió a colocar la tablilla sobre la mesa y apoyó encima la mano abierta, cubriendo parcialmente la cláusula. Ahora ya sabes de dónde viene la orden, dijo. Luego retiró la mano y extrajo de la cesta sellada una tablilla menor recién validada por la casa interior. El barro aún conservaba una frescura tenue en los bordes. La puso ante el niño. Entre varias líneas de corrección, una estaba marcada con su nombre, y al lado de su nombre, antes del signo de la casa de instrucción, aparecía otro nuevo, reserva. La tablilla menor tembló apenas en las manos del niño, no por el peso del barro, sino por la palabra nueva que había aparecido junto a su nombre, reserva. Apenas ocupaba espacio. Cabía entre una marca de conducta y la señal de la casa de instrucción como si no alterara nada, pero bastaba para volver extraña la línea entera. El niño no apartó la vista. El maestro escriba tampoco la apartó de él. Entre ambos quedó la tablilla como un veredicto todavía húmedo. ¿Reserva de qué?, preguntó al fin. El maestro escriba pasó un paño corto sobre la mesa, apartando restos de arcilla como quien limpia después de una cuenta sencilla. De necesidad futura. Eso no dice nada. Dice lo suficiente para quien no necesita saber más. El niño sintió una ira nueva, difícil de sostener. No venía del golpe ni del hambre, venía de esas dos palabras, necesidad futura, tan pequeñas y sin embargo capaces de abrir sitio para una vida entera sin nombrarla. El maestro escriba recogió la tablilla de adscripción mayor y la dejó a un lado, pero no la guardó. Quiso que siguiera visible, quiso que el niño entendiera que ambas piezas se pertenecían, la cláusula que lo ataba por años y la categoría que lo mantenía disponible. Después tomó una tablilla auxiliar donde se acumulaban cuentas de aceite para lámparas, porciones de cebada para ayudantes y pequeñas salidas de lino para envolver cilindros de sello. «Lee aquí», dijo. El niño obedeció. Tardó unos instantes en encontrar la línea señalada. Estaba casi ahogada entre cifras menores. Nada en su aspecto parecía grave. Esa era la costumbre del sistema, esconder la piedra grande entre guijarros. Leyó despacio. Por instrucción recibida, la casa de origen responde por faltas, ausencia y merma durante el tiempo de adscripción. Volvió a leerla. No había entendido mal. La frase no solo lo retenía a él, extendía la cuerda hasta su patio. Si fallaba, la casa respondía. Si faltaba, la casa respondía. Si una cuenta no cerraba, la casa respondía. La instrucción no había abierto una puerta para su familia. Había hecho entrar a su familia en una deuda escrita con la serenidad de quien enumera sacos de cebada. Mi padre no puso sello aquí, dijo. No hacía falta. La respuesta cayó sin violencia. Esa ausencia de violencia la volvía más difícil de combatir. Pero aceptó que entraras, y aceptar la instrucción es aceptar la cuenta. El templo no recoge a un niño sin recoger también el hilo que lo ata a su casa. El niño guardó silencio. Ya no veía fragmentos sueltos, sino una sola cuerda. Llamaban al hijo con palabras de ascenso, medían su obediencia, ajustaban la ración, anotaban faltas, contaban años. Mientras la familia creía recibir honor, el archivo aseguraba otra cosa, su uso futuro. La deuda más perfecta es la que entra en una casa con nombre de privilegio. El maestro escriba enrolló de nuevo el paño, como si la lección hubiese terminado. Hoy volverás al patio antes de la caída de la luz, dijo. Escucha bien lo que se diga en tu puerta. A veces las familias entienden la tablilla antes que los aprendices. No era una concesión, era otra instrucción. El niño salió de la casa de instrucción con el cuerpo liviano y pesado a la vez, como si hubiera dejado algo atrás sin poder nombrarlo.
Cruzó el patio central, pasó junto al almacén de grano y bordeó el taller donde las mujeres sacudían lino sobre marcos de madera. La ciudad seguía en su orden habitual: recipientes de aceite entrando, ladrillos secándose, un burro cargado de haces de junco, dos hombres discutiendo por medidas frente a una puerta lateral. Nadie levantaba la voz. Cuando alcanzó el patio de su casa, oyó la discusión antes de doblar el último muro de adobe. Su madre estaba de pie en el umbral, con las manos todavía blancas de harina. Frente a ella, un repartidor sostenía una tablilla estrecha y un cuenco de medidas. No era el mismo del día anterior. Este era más joven, más seco, y precisamente por eso más obediente. «La ración de hoy no alcanza», decía ella. «Falta parte del grano». «No falta», respondió el hombre, sin enojo. «Ha sido ajustada». «¿Ajustada por qué?» El repartidor pasó la uña por una línea. «Por condición de mano asignada». El niño se quedó quieto antes de entrar. Su madre no lo había visto todavía. «Mi hijo está en instrucción», dijo ella. «No en cuadrilla. Está en registro». La frase fue dicha con tal calma que pareció antigua como un muro. El niño sintió un frío lento. Mano asignada. No hijo, no aprendiz, no niño. La categoría del archivo ya había salido del cuarto sellado y caminaba por su calle de barro en boca de repartidores. Su madre por fin lo vio. Durante un instante no dijo nada. Sus ojos fueron del rostro del niño a la tablilla del repartidor, y de la tablilla a las manos del niño, como si buscara en ellas una explicación que no estuviera hecha de signos. El repartidor también lo miró, luego bajó de nuevo a la línea. «Mañana al amanecer debe presentarse para confirmación de servicio». La madre dio un paso adelante. «¿Qué servicio?». El hombre alzó apenas la tablilla hacia la luz y leyó la última corrección. «Canal». La palabra no fue gritada, no hizo falta, cayó en el patio y bastó. El repartidor no la repitió. Señaló la línea corregida con la uña, dejó la medida reducida de cebada en el cuenco de la puerta y aguardó. Hasta ese instante, el canal había sido para el niño una palabra lejana, pegada a hombros anchos y piernas hundidas en limo. Ahora estaba escrita junto a su nombre. Su madre no tomó el cuenco. «Todavía copia en la casa de instrucción», dijo, con una voz demasiado baja para ser llanto y demasiado tensa para ser calma. El repartidor mantuvo la tablilla frente al pecho. «Copia mientras se le ordena copiar. Es un niño. Está en registro». La respuesta llegó sin dureza, y precisamente por eso resultó más insoportable. Su madre lo entendió antes de decir nada más. Ya no estaba discutiendo con el repartidor, sino con una línea cerrada antes de entrar en el patio. Ella volvió a mirarlo. Esta vez no buscó explicación en sus manos. Buscó pérdida. «¿Qué has hecho?», preguntó, y la pregunta no llevaba reproche, sino miedo. El niño quiso decir la verdad entera, pero en el patio no cabían la tablilla de adscripción, la cláusula escondida, ni la palabra reserva. Solo cabían el cuenco medio vacío, la tablilla del repartidor y la certeza de que el archivo había entrado antes que él en su propia casa. «No hice nada», dijo al fin, y por primera vez comprendió que esa era precisamente la clase de respuesta que el sistema esperaba de sus hijos, una mezcla de verdad e impotencia. El repartidor dejó la ración, pidió la impronta de confirmación de la casa y aguardó. La madre no tenía sello, nunca lo había tenido. El hombre humedeció un pequeño trozo de barro, imprimió una marca de recepción con el cilindro menor de servicio y se dispuso a marcharse. Antes de volver al callejón, añadió otra frase, casi con cansancio. «Al amanecer no debe faltar. La ausencia cuenta contra la casa». Luego se fue. El niño no entró enseguida, su madre tampoco. Ambos permanecieron un momento bajo la luz oblicua, junto a la puerta de barro, como si el patio hubiese dejado de reconocerlos. Dentro, la estera estaba en su sitio, la jarra de agua a medio llenar, el pequeño cesto de cebada contra la pared. Nada había cambiado, salvo el dueño verdadero de todo aquello. Su madre tomó por fin el cuenco reducido, lo pesó en las manos. No hacía falta saber signos para entender una resta. «Tu padre creyó que los signos te sacarían del barro», murmuró. «Yo también lo creí». No era confesión, era duelo. Al caer la noche, el padre regresó con polvo de ladrillo seco en los tobillos y olor a arcilla cocida. Escuchó la noticia sin sentarse. El niño vio cómo sus ojos iban del cuenco a la cara de la madre al muchacho, del muchacho al umbral, como si buscara en el patio un hueco por donde escapara la sentencia. No lo encontró. «Mañana hablaré con el maestro escriba», dijo. La madre no respondió. El niño supo que ella ya entendía lo que el padre todavía se negaba a aceptar. No se habla con el maestro escriba para torcer un destino. Se le suplica apenas una forma menos dura de obedecerlo. Cenaron poco. La cebada apenas alcanzó para una papilla rala. El padre comió en silencio. La madre apartó una porción mínima para el amanecer, gesto inútil y sagrado que las casas conservan incluso cuando la cuenta ya está perdida. El niño tragó sin hambre. No podía dejar de pensar en la palabra del repartidor. Canal. Ya no como trabajo, sino como
una línea escrita sobre su vida. El archivo no golpeaba las puertas, las vaciaba desde adentro. Más tarde, cuando la lámpara empezó a flaquear, el padre salió. No dijo a dónde iba. El niño lo supo de todos modos. Iba al recinto de la casa de instrucción, quizá a esperar bajo la puerta, quizá a pedir una explicación que nadie le debía. La madre se quedó junto a la estera, con las manos quietas sobre las rodillas, como si cualquier movimiento pudiera romper el resto de dignidad que aún quedaba en el cuarto. El niño no pudo permanecer adentro. Salió sin hacer ruido y tomó el callejón que llevaba hacia el archivo. Conocía ya las sombras de ese trayecto: el muro bajo del taller de lino, la esquina donde se apilaban haces de junco, la abertura desde la que se veía una parte del patio menor. La noche había espesado y las puertas interiores del templo parecían más altas bajo la luz escasa de las lámparas. No vio a su padre. Entonces ocurrió. Desde el corredor lateral apareció un inspector del archivo, acompañado por dos hombres sin insignias visibles. Llevaban una cesta adicional, más grande que las habituales de cuentas, cerrada con cuerda fresca y barro aún blando. No venían del aula, venían de más adentro. Caminaban deprisa, pero no con desorden, con la prisa silenciosa de quienes corrigen algo que no debe ser visto a la luz del día. El inspector hizo abrir la puerta interior. Antes de cruzar, giró apenas la cabeza y el niño alcanzó a ver, pegada al costado de la cesta, una tablilla estrecha con una fórmula breve: correcciones nocturnas. La fórmula iba pegada a la cesta como una herida pequeña y exacta. El inspector cruzó el umbral con los dos hombres detrás. La cesta desapareció en el corredor del fondo. El niño se quedó inmóvil junto al muro de adobe. No necesitaba oír más. Bastaba con ver quién entraba a esa hora y qué clase de carga llevaba. Esperó, no por valentía, por la clase de miedo que ya no permite volver a casa sin mirar un poco más. La noche estaba cargada de aceite de lámpara y barro húmedo. Desde el patio menor llegaba el rumor débil de una puerta cerrándose. Nadie debía estar allí a esa hora, salvo quienes contaban lo que otros padecerían al amanecer. El niño avanzó pegado a la pared. Conocía el trazado del recinto lo bastante para evitar el patio abierto y alcanzar una abertura estrecha desde la que se veía parte del cuarto de archivo. No podía entrar, no hacía falta, bastaba con mirar. Dentro, el inspector había colocado la cesta sobre una mesa baja. Uno de los hombres rompió el barro del sello con una cuña pequeña. El otro retiró la cuerda de junco. No lo hicieron con ceremonia, sino con rapidez entrenada. El archivo era solemne de día. De noche era eficiente. De la cesta extrajeron 3 tablillas anchas y varias estrechas. Algunas mostraban bordes ya secos, otras tenían el barro más reciente, como si hubieran sido preparadas esa misma tarde para recibir una decisión todavía no pronunciada. El inspector eligió una de las tablillas anchas y la puso bajo la luz. El niño entrecerró los ojos. Reconoció la disposición de una lista de aprendices: nombres, edades, raciones, conducta, categoría. Luego vio el cuchillo de alisar. El hombre humedeció apenas una línea, raspó una sección precisa y dejó listo el espacio para una nueva inscripción. Nadie discutió. Nadie consultó a padre alguno. La corrección ocurrió con la naturalidad con que un repartidor ajusta una medida de cebada. En ese instante, la sospecha dejó de parecerle sospecha. El archivo no se limitaba a recibir cambios, los preparaba. Uno de los hombres dictó en voz baja, el otro escribió. El inspector validó con el cilindro de la casa interior. El barro recibió la nueva impronta y la línea quedó cerrada. Allí, a pocos pasos del sueño de la ciudad, un destino acababa de cambiar de dueño. Una tablilla no recordaba lo ocurrido, lo imponía. El niño siguió mirando. El segundo nombre corregido le heló el pecho. Reconoció al muchacho del banco vecino, el mismo al que habían quitado media porción por torcer el signo de entrega. Su nombre, antes ligado a la copia elemental, fue trasladado a otra columna. El inspector no vaciló al escribir la nueva categoría: trabajo pesado de canal. A un lado añadió la fórmula que el niño ya había aprendido a temer: por necesidad pública. La frase quedó allí, breve y limpia, como si bastara para volver justa cualquier sustracción. El niño sintió un impulso absurdo de entrar y negarla. No lo hizo. Sabía ya que una mentira sellada pesa más que la voz de quien la presencia. El tercer cambio fue peor. No se trataba de un aprendiz indisciplinado ni de un muchacho mayor ya marcado para servicio externo. Era uno de los pequeños recién inscritos, apenas capaz de sostener la caña sin mancharse la muñeca. Su nombre pasó de la casa de instrucción a una cuadrilla de molino. La ración de su casa fue ajustada en la misma línea. El niño vio al escribiente añadir un signo breve de conformidad familiar, aunque sabía que ninguna familia había estado allí. El barro también sabía mentir con serenidad. El inspector pasó a las tablillas estrechas. Esas no reasignaban niños, corregían las cuentas para que las nuevas ausencias encajaran en el reparto del amanecer. Una ración reducida aquí, una porción aumentada allá, un nombre borrado de una lista de copia, otro agregado a una cuadrilla. No había desorden en la maniobra, eso era lo más temible. Todo parecía previsto para que, al salir el sol, la ciudad creyera que así habían sido siempre las cosas. El niño apoyó la palma contra el muro
frío para no perder el equilibrio. Entonces vio algo que lo obligó a inclinarse un poco más hacia la abertura. Sobre una tablilla auxiliar, al margen de varias correcciones, aparecía una nota repetida en 2 líneas distintas. No formaba parte del texto principal. Era una guía para quienes debían distribuir el silencio después. Cubrir faltantes. ¿Faltantes de qué? No lo decía, pero el niño ya había visto demasiado para no sentir su peso. Aquellos traslados no nacían solo del castigo, estaban cubriendo un vacío, en canal, en molino, en taller, en cuentas que no debían crecer a la vista de la ciudad. La instrucción empezaba a parecerle otra cosa, una reserva guardada para cuando hiciera falta tapar una grieta. De pronto el inspector tomó la última tablilla de la cesta, miró el sello, comprobó la marca del borde y la acercó a la lámpara. El niño sintió una presión seca en la garganta, reconoció el tipo de barro antes de leer nada más. El inspector rompió el sello, buscó una línea, y al encontrarla, pronunció apenas, en voz baja, el nombre del niño. El inspector pronunció su nombre en voz baja. No fue una llamada. No fue una amenaza, sonó peor, como una comprobación, como cuando un escriba recorre con la uña una lista de cebada antes de cerrar una cesta. El niño se quedó inmóvil detrás de la abertura, con la palma todavía apoyada en el muro frío. Dentro del cuarto, el hombre volvió a leer la línea, comparó la tablilla recién abierta con otra más estrecha y pidió una lámpara adicional. El segundo hombre la acercó, la luz cayó sobre 2 registros distintos y el niño sintió el temblor antes de entenderlo del todo. Su nombre no estaba allí como falta, estaba allí como cuenta. El inspector señaló una marca junto a la categoría de reserva. Todavía no, dijo. El escribiente aguardó con la caña suspendida. Aún sirve en instrucción, continuó el inspector. Déjalo en espera. Primero cubriremos los faltantes mayores. Faltantes. Otra vez la palabra. El niño sintió que el cuarto entero empezaba a cerrarse alrededor de ella. Las correcciones, las raciones ajustadas, los traslados, la reserva, todo parecía responder a ese hueco que nadie quería nombrar de otro modo. El inspector extendió entonces una tablilla de recuento más grande, manchada en el borde con barro oscuro y aceite de lámpara. El niño no alcanzaba a leer todas las líneas, pero sí bastantes. Era un registro de mano de obra distribuida por funciones: canal, molino, carga, taller de lino, patio de ladrillo, servicio interior. A la derecha, una segunda columna anotaba las raciones entregadas para cada grupo durante los últimos días. El inspector comparó ambas con gesto severo, aunque sin sorpresa, como si llevara varias noches haciendo lo mismo. Aquí faltan 6, dijo, tocando la sección del canal. En el molino faltan 3. Añadió el otro, y en lino sobran cuentas, no manos. Sobran cuentas, no manos. El niño tardó un momento en comprender la frase. Cuando lo hizo, el miedo cambió de forma. No faltaba barro, ni aceite, ni lino, ni juncos. Faltaban cuerpos, y donde faltaban cuerpos, sobraban signos puestos para fingir que todo seguía en orden. El escribiente tomó una tablilla estrecha de raciones y la giró hacia la luz. Las porciones salieron completas para la cuadrilla del norte, pero la cuadrilla no estuvo completa, respondió el inspector. No, ninguno de los dos mostró extrañeza. Eso volvía más oscuro el hallazgo. La discrepancia no era un accidente recién descubierto, era una grieta conocida, administrada en silencio. El archivo no estaba corrigiendo un desorden imprevisto, estaba cubriendo un desorden que ya existía y que no debía salir de los muros del templo. El niño recordó a 2 hombres regresando del canal con limo hasta la rodilla, uno sosteniéndose demasiado en el otro. Recordó también una voz baja en el patio del molino, diciendo que las piedras habían trabajado toda la noche. Las señales habían estado allí. Solo les faltaba barro sellado para volverse verdad oficial. Dentro del archivo, el inspector pasó a otra sección del registro. Si reducimos una porción aquí, dijo, tocando las cuentas del aula, podemos sostener 2 reasignaciones al canal, sin abrir nueva salida de cebada. La casa preguntará, murmuró el escribiente. La casa siempre pregunta. El archivo responde. El niño cerró los ojos un instante. Ahora lo veía con una claridad peor. La necesidad pública no descendía del cielo. Nacía donde el recinto fallaba y no podía permitirse mostrar la grieta. Allí entraban los niños. Cuando el sistema enfermaba, se alimentaba de los más pequeños para seguir pareciendo sano. El inspector tomó de nuevo la tablilla donde figuraba su nombre. Esta vez no la dejó en la pila. La apartó hacia la derecha, junto a otras 3. El niño reconoció uno de esos nombres. El muchacho castigado por torcer el signo de entrega. Otro pertenecía al pequeño trasladado al molino. El tercero no lo conocía. Los 4 quedaban fuera del lote corregido esa noche, pero no fuera del cálculo. Quedaban pendientes. Estos entran en la próxima rotación, dijo el inspector. Si la merma continúa. Merma. Otra palabra limpia para una herida sucia. ¿Y si preguntan por qué se tomaron de instrucción?, dijo el escribiente. El inspector alisó con el pulgar una línea ya seca. No se tomaron de instrucción, se tomaron de adscripción. Escríbelo así. El niño apretó más la palma contra el muro. Comprender el mecanismo no impedía nada. Las palabras seguían haciendo su trabajo. Limpiaban la herida antes de sellarla.
Entonces, al fondo del corredor, crujió una puerta. Los tres hombres se volvieron a la vez. Una figura acababa de entrar en el archivo interior, envuelta en lino oscuro, acompañada por un portador de lámpara. El inspector inclinó la cabeza. El escribiente cubrió de inmediato las tablillas abiertas con un paño de fibra. El niño no pudo verle aún el rostro, pero sí la señal bordada en el borde de la prenda. No pertenecía al aula, pertenecía a la casa interior. La figura de la casa interior entró sin prisa, y el cuarto entero cambió de postura. No hizo falta que hablara enseguida. Bastó la señal bordada en el borde del lino oscuro para que el inspector inclinara la cabeza un poco más de lo necesario y el escribiente cubriera las tablillas abiertas con el paño de fibra. El portador de lámpara avanzó un paso y sostuvo la luz más alto. Entonces el niño pudo ver mejor al recién llegado. No era un sacerdote de patio ni un supervisor de taller. Era uno de esos hombres cuya autoridad casi nunca salía al polvo de la calle, precisamente porque no necesitaba hacerlo. Su poder ya viajaba en las cestas selladas. ¿Cuánto falta?, me preguntó. No dijo cuántos hombres, no dijo cuántos niños, dijo cuánto, como si el vacío pudiera medirse sin nombrar los cuerpos que lo llenaban. El inspector retiró el paño y mostró la tablilla de recuento. 6 en canal, 3 en molino, 2 en carga interior si la merma de esta semana continúa. El hombre de la casa interior apoyó 2 dedos sobre la columna del canal. No leyó con apuro. Ese detalle heló al niño más que cualquier amenaza. Quien se sorprende todavía está cerca del error. Quien lee despacio ya conocía la grieta. Las raciones salieron completas, dijo. Sí. ¿Y los cuerpos? El inspector sostuvo un silencio breve. No completos. La respuesta no provocó escándalo, solo un cansancio denso, como si todos los presentes hubieran estado aguardando esa confirmación desde hacía días. El hombre del lino oscuro hizo pasar la uña por una línea y luego por otra. El niño distinguió lo suficiente para sentir un vuelco seco en el estómago. La misma cuadrilla aparecía 2 veces, una en el registro de trabajo diario y otra en la cuenta de raciones de entrega. No se trataba de grupos distintos. Eran los mismos nombres repartidos sobre tablillas diferentes, usados para sostener 2 apariencias a la vez, cuerpos contados 2 veces. El niño no necesitó leer cada signo para sentir la trampa. Un nombre seguía cobrando en barro aunque el cuerpo faltara. Una cuadrilla incompleta seguía figurando como entera, y lo que no cerraba de día estaba siendo corregido con aprendices movidos de noche. El hombre de la casa interior siguió leyendo. Aquí sobran porciones, dijo señalando la sección del molino. Y aquí sobran nombres, añadió en la parte del canal. Pero en el patio las manos faltan. El inspector asintió. Se perdió gente. No dijo cómo. Bastó eso. En el archivo la causa importaba menos que la forma de cubrirla. Y mientras se perdió gente, continuó el hombre del lino oscuro, las tablillas siguieron diciendo abundancia. Nadie respondió. El niño sintió por primera vez que la grieta era mayor de lo que había imaginado. No estaban solo redistribuyendo niños para tapar una urgencia menor. Estaban sosteniendo la apariencia de un orden que ya se había roto en alguna parte. El archivo, que debía impedir el desorden, se había convertido en su máscara. La cuenta duplicada no llenaba el vacío, solo lo tapaba. El hombre de la casa interior tomó entonces una tablilla estrecha y la comparó con otra de borde más ancho. Allí el niño reconoció algo aún peor. Un mismo nombre figuraba con ración completa en una lista y con media porción en otra, bajo función distinta. No era una excepción. Había varios casos. Un muchacho del canal también aparecía en carga interior. Un ayudante de molino seguía contado en servicio del patio. Un cuerpo, 2 usos sobre barro. Una ausencia, 2 mentiras para cubrirla. ¿Cuánto tiempo llevan doblando las cuentas?, preguntó el hombre del lino oscuro. Desde la segunda salida de esta luna, respondió el inspector. Demasiado. El escribiente intervino por primera vez. La plaza aún no murmura. El hombre de la casa interior levantó la vista. La plaza murmura siempre. La diferencia es cuando se le cree. Esas palabras quedaron un instante bajo la lámpara. El niño comprendió algo peor. El recinto temía menos a la falta que a que la falta se volviera visible. Mientras el canal y el molino siguieran pareciendo enteros, la ciudad seguiría creyendo en el orden. El hombre del lino oscuro apartó varias tablillas y dejó 4 juntas. El niño reconoció 3 nombres. El cuarto seguía siendo el suyo. Estos cubrirán la siguiente corrección, dijo el inspector. No todos, respondió el otro. Tomó la tablilla donde estaba inscrito el nombre del niño y la observó un instante más largo que las demás. Este todavía sirve mejor dentro. El dentro no significaba protección, significaba utilidad pendiente. Su mano es firme, añadió el inspector. Aprende rápido, puede copiar y sellar. Entonces vale más que un cargador por ahora, por ahora. El niño sintió que esa expresión le rozaba la nuca como una cuerda. No lo estaban salvando, lo estaban conservando hasta que resultara más provechoso moverlo. En ese momento, una astilla de barro cedió bajo su palma apoyada en el muro. Fue apenas un chasquido, pequeño, suficiente. El inspector volvió la cabeza primero.
primero, luego el escribiente. El hombre de la casa interior fue el último. No se apresuró. El niño intentó retroceder, pero una sombra ya se había desprendido del corredor lateral. No era el inspector, era el maestro escriba. Había entrado sin que él lo oyera y ahora lo observaba desde la penumbra con una calma peor que la furia. En una mano sostenía una tablilla pequeña, en la otra el cilindro de sello de la casa de instrucción. Cuando habló, lo hizo en voz muy baja, para que la vergüenza pesara más que el sonido. Ya has visto una tablilla que no debías tocar. El maestro escriba lo había encontrado antes de que pudiera huir. No levantó la voz. No lo tomó del brazo, solo sostuvo la tablilla pequeña y el cilindro de la casa de instrucción como si ambos objetos bastaran para inmovilizarlo, y en cierto modo bastaban. Detrás de él, dentro del cuarto del archivo, el inspector y el hombre de la casa interior no mostraron sobresalto. Eso fue lo primero que el niño comprendió. No era una interrupción, era una confirmación. Él no había tropezado por azar con la grieta del sistema. Había entrado en un lugar desde el que ya no se salía siendo el mismo. «Ven», dijo el maestro escriba. Nada más. El niño obedeció. Cruzó el umbral lateral y entró al cuarto del archivo por primera vez no como aprendiz que acarrea cestas, sino como alguien cuya presencia debía ser absorbida por el orden o aplastada por él. El olor adentro era más denso que en la casa de instrucción. Barro seco, lino encerrado, aceite de lámpara, cuerda, polvo viejo en las cestas altas. Sobre la mesa seguían abiertas las tablillas de recuento. El paño de fibra ya no las cubría, ya no hacía falta. El niño entendió que el problema ya no era lo que había visto, sino qué iban a hacer con él después de haberlo visto. El maestro escriba lo condujo hasta el borde de la mesa, lo colocó frente al hombre de la casa interior y luego dejó la tablilla pequeña ante él. El niño reconoció de inmediato el formato. Era una ficha de conducta y aptitud, de las que servían para ajustar categorías. En la parte superior estaba su nombre, en una columna breve, mano firme, en otra, aprende rápido, más abajo, apto para copia y sello. Todo eso ya lo sabía de algún modo. Lo que no esperaba era la línea final, recién añadida. Ha visto más de lo debido. El hombre de la casa interior leyó la línea sin prisa. Entonces, dijo: «Ya no es solo un aprendiz». El maestro escriba asintió. No, el niño sintió que la lámpara le quemaba un costado del rostro. El inspector apartó una tablilla de recuento y dejó sitio para la nueva. Aquello tenía la forma de una reunión de cuentas, no de un juicio. Nadie preguntó por sus motivos. Nadie quiso saber por qué estaba allí. En ese cuarto, ver equivalía a convertirse en problema. Y todo problema administrativo exigía una salida administrativa. El hombre de la casa interior apoyó una mano sobre la mesa. «Tienes dos caminos», dijo. La frase cayó con una tranquilidad insoportable. El niño sintió por un instante un alivio absurdo, casi vergonzoso. Dos caminos aún sonaban a elección. El alivio duró poco. El primero, continuó el hombre, es simple. Tu nombre sale de la casa de instrucción en la próxima corrección. Entras en la cuadrilla que cubre los faltantes del canal. La cuenta se cierra. Tu casa recibe la ración ajustada y no vuelve a preguntar. El niño no respondió. El segundo es mejor para todos, dijo entonces el maestro escriba, y su voz sonó casi amable. Te quedas dentro, sigues copiando. Aprendes a sellar bien. No vuelves a mirar donde no se te manda mirar. Lo que has visto esta noche se queda en tu boca como barro seco. A cambio, tu madre recibe ración completa, y tu nombre permanece entre tablillas, no entre cargas. Allí estaba el mecanismo desnudo, no el golpe, sino el alivio exacto, ofrecido en el momento preciso. El niño bajó la vista a su propia ficha. Mano firme, apto para copia y sello. Comprendió que no lo estaban perdonando, lo estaban conservando. Su silencio tenía valor porque su mano tenía valor. Si hubiera sido torpe, ya estaría contado entre los 6 del canal. La permanencia que le ofrecían no era protección, sino inversión. El hombre de la casa interior tomó entonces una tablilla estrecha y la acercó al borde. Era un registro de ración doméstica. El nombre de su madre aparecía allí, junto a la medida reducida del día anterior. Con una sola corrección, con una sola marca nueva, esa ración podía subir o bajar. El niño lo entendió sin que se lo explicaran. En el archivo, el amor de una casa también podía administrarse. Tu padre ha preguntado esta noche en la puerta exterior, dijo el inspector sin emoción. No insistió 2 veces. Ha entendido algo. La frase no era cruel, era quirúrgica. El niño vio el rostro de su padre, cubierto de polvo de ladrillo, detenido ante una puerta que no lo reconocía. Lo vio regresar al patio con el mismo silencio con que regresan los hombres cuando descubren que la fuerza de sus brazos no sirve contra una tablilla cerrada. «¿Si acepto?», preguntó el niño al fin, y su propia voz le sonó extraña. «¿Ya no iré al canal?». El maestro escriba respondió primero. «No mientras seas más útil aquí». No mintió, tampoco prometió nada. Esa precisión era peor que la mentira. «¿Y si no acepto?». El hombre de la casa interior alisó la línea de una tablilla que ya estaba seca. «Entonces el archivo hablará por ti de otro modo». El niño comprendió la trampa sin necesidad de nombrarla más.
Quedarse o irse al canal no cambiaba el fondo, solo cambiaba la forma de su servicio. Miró la lámpara, miró las tablillas abiertas, miró el cilindro de sello del maestro escriba. Todo en ese cuarto estaba hecho para una sola tarea: convertir vidas en líneas estables. Y sin embargo, algo dentro de él aún se resistía a aceptar que la resistencia no contara. Si me quedo, dijo, mi madre come, sí, y mi padre no paga la falta. Si tú no la cometes, no. El niño cerró los dedos hasta clavarse las uñas en la palma. Eso era lo más terrible. El archivo sabía tocar justo donde una casa cede. No le pedía amor al orden. Le bastaba con hacerle sentir el precio del desorden. El maestro escriba acercó el cilindro de la casa de instrucción. No se lo entregó todavía. Lo dejó entre ambos, al alcance de su mano. Sella tu permanencia, dijo, y vuelve al banco de copia al amanecer. El niño levantó la vista hacia la tablilla estrecha que el inspector había apartado antes, la de los 4 nombres pendientes para la siguiente rotación. Allí seguía el suyo, junto al del muchacho castigado, junto al del pequeño enviado al molino, junto al desconocido que aún no tenía rostro para él. Iba a hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre de la casa interior tomó otra tablilla recién traída desde el fondo, la colocó sobre la mesa y la giró hacia la lámpara. El barro todavía estaba fresco. En la última línea, añadida hacía muy poco, su nombre ya no figuraba en la columna de reserva, figuraba en otra, la columna de traslado por necesidad pública. La nueva columna estaba ya escrita cuando el niño alzó la vista. No era una amenaza futura, no era una posibilidad. Su nombre había sido llevado, con barro todavía fresco, a la columna de traslado por necesidad pública, mientras él seguía de pie frente a la mesa, respirando el aceite de lámpara y creyendo que aún quedaba un instante para decidir. El maestro escriba no apartó la mirada, el hombre de la casa interior tampoco. Solo el inspector retiró un poco la tablilla para que la luz cayera mejor sobre la línea, como si la claridad pudiera volver más limpia la traición. El niño entendió entonces que la permanencia no había sido una salida, había sido una comprobación. No querían oír su decisión, querían medir si, aun al borde de la pérdida, seguía obedeciendo la forma del aula. La decisión estaba escrita antes de hablarle. Entonces no había 2 caminos, dijo. Nadie lo corrigió. El hombre de la casa interior pasó el pulgar junto al borde de la tablilla fresca para alisar una pequeña rebaba de barro. Había 2 utilidades, respondió al fin, la de adentro y la de afuera. Esta noche cambió la proporción, no su nombre, no la voz de su madre al anochecer, solo la relación entre faltantes y reservas, entre manos que faltaban en el patio y raciones que sobraban en barro. El maestro escriba tomó la ficha de conducta del niño y la colocó junto a la tablilla de traslado. Mano firme, apto para copia y sello, ha visto más de lo debido. Las 3 líneas juntas formaban una sentencia más precisa que cualquier grito. Aún puede ser útil antes de salir, dijo con su calma habitual. Sellarás la corrección. El niño tardó un instante en comprender. No bastaba con moverlo. Querían su mano en la línea. Querían que ayudara a cerrar la salida de su propio nombre. No, dijo. Fue una palabra breve, casi pobre, pero en aquel cuarto sonó más extraña que cualquier blasfemia. El inspector levantó la cabeza. El portador de lámpara no se movió. El hombre de la casa interior observó al niño con una atención nueva, no por ira, sino por cálculo. El maestro escriba sostuvo el cilindro de sello entre los dedos y esperó, como si incluso esa negativa pudiera todavía entrar en una columna. Si no sellas, dijo, la línea se cerrará igual. Entonces ciérrenla ustedes. El silencio fue corto y pesado. Su negativa no rompería nada, pero al decirla sintió que una porción mínima de sí mismo quedaba fuera de la tablilla, algo que el archivo aún no sabía contar del todo. El hombre de la casa interior tomó el cilindro del maestro escriba. «Míralo», dijo. Rodó el sello sobre el barro fresco. La escena quedó impresa con limpieza. Figuras en fila, mesa de reparto, recinto cerrado. El mismo dibujo que el niño había visto en cestas, listas y tablillas de ración. La misma imagen con la que el sistema se confirmaba a sí mismo una y otra vez. Cuando levantó el cilindro, la línea del traslado quedó clausurada. Su nombre ya no era una posibilidad de instrucción, era una orden de salida. El inspector apartó la tablilla hacia el grupo de correcciones listas para el amanecer. Luego tomó otra pieza de la pila, una de las antiguas, y la extendió por simple costumbre para compararla con la nueva. El niño la reconoció de inmediato. Era la primera lista, la de la cesta sellada, la de los nombres de aprendices, las edades, las raciones, la de la raspadura. Algo en él se tensó. Esa, dijo antes de poder contenerse. El maestro escriba siguió su mirada. No ocultó la tablilla. Quizá ya no importaba. El niño se inclinó un poco. Esta vez no miró su nombre escrito encima. Miró la cicatriz del barro debajo, la zona raspada que había creído pertenecer a otro niño borrado para hacerle sitio. La lámpara estaba más cerca ahora. La luz entraba mejor en las hendiduras. Y entonces lo vio. Debajo de su nombre no había restos completos de otro nombre. No había una línea cancelada de principio a fin. Solo había sido alisado el espacio necesario para cambiar la primera marca de edad y la categoría final. El resto de los signos antiguos coincidía casi exactamente con los suyos. Misma casa de origen,
misma medida de ración, misma condición de adscripción. No habían borrado a otro para ponerlo a él. Habían dejado su línea preparada mucho antes de que él supiera leerla. El cuarto se estrechó alrededor de esa certeza. La raspadura no corregía un error reciente. Había dejado preparada su línea mucho antes de que él supiera leerla. La cesta sellada, la primera caña, las manos lavadas de su madre, la alegría de su padre, todo había entrado en un espacio ya dispuesto para recibirlo. El niño levantó la vista lentamente. Debajo de su línea, una más baja mostraba otra raspadura semejante, aún vacía de nombre, y en el borde, casi invisible junto a la marca de ración, comenzaba el signo de su casa.